politóloga con experiencia en el diseño y evaluación de políticas sociales, derechos de infancia y adolescencia, docente de grado y posgrado. Bienvenida, Lucrecia Teixido. América Latina es la región más desigual del planeta, no la más pobre, la más desigual. En América Latina el 47% de la población económicamente activa, urbana, no rural, está precarizada. Estar precarizado quiere decir no tener derechos, no tener protecciones. Y además, el trabajo precario es en donde encontramos las peores formas de explotación. Hemos hecho avances, porque yo no soy pesimista en eso. Las democracias han hecho avances significativos. Si miramos, el constitucionalismo social y las leyes y los derechos que se han incorporado, derechos de la infancia, de la mujer, de los discapacitados, pueblos originarios, el medio ambiente, hay el corpus legal que tenemos en nuestras democracias es muy significativo. Tenemos un problema, que entre las leyes y la realidad hay un hiato que creo que es el hiato que hay entre el poder y la política, entre el poder y el control político, además de las incompetencias, que también las hay, para formular políticas, ¿no? A mí me parece que habría que pensar nuevas solidaridades, tal vez modelos de solidaridad en el mundo del trabajo, tal vez distintas a la solidaridad, a los modelos socialdemócratas de la época de la Europa de crecimiento. Si tenemos un 47% de trabajo informal, hay que encontrar formas en donde las protecciones al trabajo, la regulación y los derechos estén vinculados, si ya no al contrato colectivo como era antes, a las personas. Habría que pensar formas de plasmar la solidaridad, esa solidaridad de la que hablamos en política, en acciones políticas, en intervenciones políticas. Las políticas públicas y las políticas sociales en particular producen y reproducen sociedades. Cuando analicemos las políticas sociales y las políticas que formulan los gobiernos democráticos, tratemos de ver qué hay debajo, qué política hay debajo, qué generan sociedades más duales, sociedades más individualistas, promueven sociedades más igualitarias, más solidarias. Nos tenemos que preguntar eso porque debajo de las políticas muchas veces nos encontramos con que las políticas sociales están pensadas para pobres y eso empobrece a las sociedades. No hay que pensar políticas para pobres, hay que pensar políticas de bienestar. Hay que pelear y hay que luchar para la igualdad del bienestar de todos. Entonces pensar qué políticas son buenas para los niños, pero no para los niños pobres. Hoy ya tenemos un mundo, un desarrollo tecnológico, económico, en donde para pensar políticas ya no tenemos que pensar solo que a los pobres hay que darles agua y comida, aunque también necesitan agua y comida. No, necesitan educación de calidad, salud de calidad. Necesitan espacios de cuidado para que las madres, no solamente por un problema de que las madres puedan salir a trabajar, para que los chicos que son de familias pobres, no solo pobres por ingresos, pobres porque no tienen agua, no tienen cloacas, no tienen transporte, porque el transporte siempre es peor para los pobres y cuanto más nos alejamos es peor. Entonces, que tengan educación, escuelas, que lleguen las escuelas a los territorios más alejados, que haya centros de cuidado para que las mujeres y las niñas, sobre todo las niñas, no tengan que cuidar a los hermanos y dejar de ir a la escuela. Pensemos en términos territoriales las políticas públicas y las políticas sociales, que alcance hasta el último ciudadano o habitante, que aunque no sea ciudadano. Luchar contra la desigualdad es un camino, me parece a mí, muy fructífero para luchar por la paz, porque la necesidad es enemiga de la libertad. Elevar la vara del bienestar con un concepto de igualdad. Yo creo que la democracia nuestra tiene serias deficiencias y muchas asignaturas pendientes. Está, digamos, como desacoplada la democracia formal
de los derechos que hemos ido consiguiendo en estas democracias, porque estos derechos los conseguimos en democracia, no los conseguimos porque cayeron de ciencia infusa, digamos. El problema es que tenemos que trabajar, organizarnos, movilizarnos, exigir a los gobiernos para que se cumplan esos derechos. Y no se van a cumplir si no se reglamentan, si no se presupuestan, si no se generan, lo que les decía, escuelas, centros, defensorías, etcétera. Y eso lo tenemos que hacer presionando, votando, presionando, movilizándonos, movilizando a la sociedad, participando en organizaciones y en partidos políticos. Hay sectores que parece que han perdido la convicción de que los partidos políticos, las organizaciones pueden transformar la sociedad y pueden exigir y demandar a los gobiernos. Yo creo que eso no hay que perderlo y seguir luchando por un mundo más justo, más libre, pero sobre todo para eso tenemos que luchar por el bienestar de todos. Igualdad en el bienestar. La riqueza social lo permite. Igualdad en el bienestar. No políticas para pobres.